Qué bendición. Buenas noches, amigos, hermanos, familia. Esta noche continuamos con este hermoso programa, la serie Cómo vencer las obras de la carne. Y tenemos dos invitadas especiales, pero quiero presentar nuestra primera invitada especial. Usted ya la conoce, sierva del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que la usa poderosamente. Queremos darle la bienvenida a nuestra amada pastora Grace Yedarlini Vallarino. Trae dos temas poderosos. Mire, hay mucha tela que cortar estos temas. Es celos y envidia, no solo en hogar, matrimonio, en la iglesia, entre hermanos, entre amigos, entre familia. Estos dos temas es poderoso. Así es que prepárese. Recibamos una ofrenda de palmas y de cariño a nuestra amada pastora Grace Yederlini. Pastora, este es su tiempo. Amén, amén. Buenas noches. Le doy gracias a Dios que de verdad llegamos, veníamos en viaje orando, no podíamos correr más del tiempo que esto y nos detuvo el tráfico porque hicieron de cuatro carriles, bájale tu volumen, lo hicieron a uno solo. Así es que bueno, pero gracias le doy a Dios que estamos aquí, llegué a tiempo. Y bueno, hoy día, jueves 14 de marzo del 2024, le damos gracias a Dios primeramente por esta noche de bendición a nuestras vidas, en especial al apóstol pastor Carlos Siu, de Fuego Continuo de Oración, y pastor que siempre está con nosotros, dedicando su tiempo a la obra de Dios. De verdad que es tan maravilloso todo lo que se ha hecho, lo que se ha logrado con Tomando Mi Nación, con Fuego Continuo. Marcelita, tu teléfono, apágalo. Perdón. Y qué precioso y maravilloso los días sábados cuando nos unimos, y pues ahora tenemos esta maravillosa tiempo que tenemos en que nosotros vamos a hablar de vencer, cómo vencer las obras de la carne, lo que es los celos, la envidia, la codicia, la mentira, todo lo que en realidad nos hace daño, todo lo que en realidad nos hace caer en tentación, nos hace caer en realidad en el pecado, ¿verdad? Así es que, ¿cómo vamos a vencer eso? Sabiendo qué es lo que sucede cuando nosotros estamos haciéndole y seguimos las cosas de esto. ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? Y para hacer morir las obras de la carne es necesario que primero reconozcáis al pecado. Así que vamos a orar. Padre Santo, Padre Dios Todopoderoso, Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, que tú nos has traído, Señor, con esos lazos de amor, Padre, a traer este mensaje, Padre, para tu pueblo, Padre Santo, Señor. Todo lo que estamos aquí necesitamos, Señor, es que reconocer cuál es el problema del vivir en la carne, que nosotros estamos siguiendo tus estatutos. Por eso es que nosotros queremos estar siempre estudiando, indagando la palabra, porque ahí encontramos todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Gracias, Padre Santo, Señor, esta noche por cada persona que está conectada aquí, Padre Santo, Señor, que seas tú hablando a través mío. Padre Santo, Señor, pasa un carbón, un tizón encendido por mis labios. Si hay palabra que no sea de edificación, que palabra que sea de la carne, ¿verdad? Y que sea solamente, que seas tú usándome, Padre Santo, Señor, porque esta palabra también me edificó a mí, me habló a mí. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Así es que nosotros vamos a ver, dice, ¿qué es lo que dice en la palabra de Dios? Nosotros nos damos cuenta, dice, porque vivís conforme a la carne, moriréis,
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto lo encontramos en Romanos 8:13. Bien claro nos está diciendo, ¿verdad? Que si nosotros vivimos en la carne, nosotros vamos a morir. Pero si nosotros vivimos por el Espíritu vamos a vivir. Así es que le damos gracias a Dios porque Él nos está hablando perfectamente a nosotros. El vivir conforme a la carne es lo mismo que satisfacer los deseos de la carne. Lo dice en Gálatas 5:16. Nosotros tenemos muchos versículos de la Biblia en la que nos habla y nos está enseñando y nos está diciendo qué es lo que es y en qué nos hace daño, ¿verdad? O dice que ceder ante la tentación por el deseo de la carne. En Santiago 1:14 y 15, nosotros también vemos qué es lo que nosotros tenemos que ceder a esa tentación. Tenemos que terminar con esa tentación. Vivir conforme a la carne es cometer pecado conscientemente, ¿por qué? Porque nosotros vamos a saber de que sí es pecado, de que algo está caminando mal. Y transgredir la ley y quebrantar de las leyes divinas que se saben de antemano que son pecado. Nosotros desde muy pequeños ya vamos comenzando y sabemos de lo que es el pecado. Perdón un momentito. Los celos, la envidia, la codicia, la mentira, etcétera. Todas esas cosas, todo lo que eso es, de verdad, es atraer lo malo a nuestra vida. Y no es solamente que estamos atrayendo a nuestra vida, sino que estamos atrayendo esto malo a nuestra familia. Parece mentira que no nos damos cuenta, pero no es solamente con uno, porque muchas veces dice, oh, yo hice esto y mira lo que es esto, pero estamos trayendo a maldición a nuestros hijos también y a nuestras generaciones. Por eso nosotros tenemos que andar, tenemos que caminar con la ley de Dios, tenemos que seguir lo que Dios nos está enseñando. Obras manifiestas de la carne, esas son obras que no te puedes tú dejar vencer. Las obras manifiestas de la carne son estas cosas que sabemos que son pecado antes de que las hagamos. Si nosotros sabemos ya que son pecados, si continuamos viviendo según la carne, viviendo en pecado, moriremos. Lo dice bien clarito, moriremos. ¿Y por qué? Estamos mal, nosotros mismos vamos a sentir eso, lo vamos a sentir en nosotros. Y si no vivimos según la carne, entonces hemos nosotros crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué bello es crucificar, ¿verdad? Saber que eso no es bueno, que eso no es bueno, y nosotros comenzamos y decimos, no, voy a atarlo y voy a reprenderlo y voy a sacarlo y voy a deshacer de eso, porque eso no me va, no me conviene. Lo vemos en Gálatas 5:24, que crucificamos esos pecados. Y así estamos crucificados a todo lo que conocemos como pecado. En otras palabras, cuando somos tentados a pecar, no cedemos a la tentación. Por supuesto, una mente dispuesta es lo que se requiere para pelear la buena batalla. Nosotros tenemos que disponernos a ese tiempo, tenemos que disponer el querer hacer lo bueno, porque muchas veces está el pecado ahí, ¿verdad? Muchas veces lo sabemos, está la tentación, pero nosotros está en nuestra decisión lo que nosotros queremos hacer. La decisión la tenemos que tomar nosotros, y esa mente dispuesta es lo que Dios quiere, y ahí Él trabaja conjunto con nosotros. El Espíritu de Dios va a trabajar.
nosotros ya estamos y ya hemos aceptado que nosotros queremos cambiar, que nosotros queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Así que a pelear, a vencer al pecado. Tenemos que hacerlo, tenemos que vencer. No podemos seguir en esto. Esto implica sufrimiento en la carne, porque muchas veces lo que nosotros, como decía Pablo, ¿verdad? Pablo decía lo que no debo de hacer, eso es lo que hago. Entonces, él reconocía que era el pecado. Así que nosotros tenemos que hacer que nuestra carne sufra. Nosotros no es como antiguamente que hacían los curas, qué sé yo, que no, bueno, que se pegaban, porque habían cosas que en el tiempo de antes ellos cogían látigos y se castigaban de esa manera y se pegaban. Dios no quiere eso, Dios no quiere que suceda eso con nosotros. Nosotros lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros lo podemos hacer estudiando la palabra, porque Él nos ayuda. Nosotros solamente con que le pidamos, con que le digamos a Dios que queremos ser cambiados, que queremos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. No necesitamos, Él no quiere que nosotros nos castiguemos, Él no le gusta eso. Así es que nosotros tenemos que romper, nosotros tenemos que negar todas esas satisfacciones de eso, lo que de las pasiones y esos deseos. Así también vosotros consideráis muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Que no reine pues el pecado. Nosotros tenemos que orar y orar que el pecado no reine en nosotros, en nuestro cuerpo que es mortal. Así dice en Romanos 6, 11, 12, dice la palabra de Dios, que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nosotros tenemos que seguir todas estas enseñanzas y son tantas las enseñanzas que tenemos. Tenemos en Primera de Pedro, ya puso el pastor, qué lindo, gracias pastor. Yo no le envié dice ahí, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Qué preciosa y maravillosa, de verdad que las promesas de Dios, que cuando nosotros las seguimos, cuando nosotros nos disponemos a trabajar y a hacer las cosas de Dios, pues Dios mismo nos da la salida, Dios mismo nos ayuda a vencer esto. Ahora, en Primera de Pedro 4, 1, 2, ¿qué dice? Si lo puede poner, pastor, sería buenísimo. ¿Tú lo tienes? Primera de Pedro, sí. Primera de Pedro 4, 1, 2. Marcelita lo quiere leer. Amén. Dice su palabra y la leemos con mucha reverencia. Los buenos administradores de la gracia de Dios. Dice el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén, amén. Qué precioso y maravilloso, ¿verdad? Tenemos tantas enseñanzas, esas promesas, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos, de dónde acogernos para no dejarnos vencer del pecado, porque una vez que ya nosotros ya lo sacamos, lo desechamos, ya no vamos a eso, el enemigo no va a tener ningún derecho en nosotros, porque nosotros ya sabemos decir no. Así es que en Romanos 5:12, si puede, pastor, ponerlo también, que es algo que es muy interesante. Pero ya lo tengo. Romanos 5:12, Marcelita lo tiene.
Dice, Bueno, dice la palabra acerca y habla de Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Son el 12, ¿no? amén, sí. Amén. Amén, amén, sí. Así nosotros vemos el pecado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender, tenemos esta palabra para aprender y liberarnos de todo ese pecado. En Santiago 1:15 lo dice aquí, dice, dice la palabra, dice la palabra de Dios. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Hoy estuvimos mirando Santiago porque es muy importante leer Santiago. Es muy precioso porque eso nos ayuda a tener la fe, a tener más conocimiento de lo que es el vivir en el espíritu, de lo que es vivir fuera del pecado. Y ya casi terminamos. Dice en Proverbios 28:13, y si lo puede poner el pastor, que me gusta también, porque es muy importante que nosotros, usted y yo, sepamos lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. En Proverbios 28:13 dice así la palabra. Me gustaría que todos lo podamos leer, que lo leamos. ¿Qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué hermoso, qué hermoso. Nosotros tenemos que anotarlos en un lugar especial para que nosotros tengamos que ver, que no encubramos, porque muchas veces dicen, no, yo no. No, pero yo sí soy buena. No, pero yo sí me levanto todas las mañanas y oro, y yo sí esto. Pero ¿qué hace en el día? ¿Qué hace en el día? ¿Va a la calle y mintió por algo? ¿O va a la calle y pues le pagó menos dinero a la persona que le fue a comprar? O algo por el estilo, ¿verdad? Cualquier cosa que uno hace ya abrió puertas. No podemos abrir puertas. Así es que estas obras de las carnes, sí, nosotros tenemos que tener bien claro lo que es el hacerlas morir. No podemos odiar o crucificar cosas que no sabemos que están mal. Nosotros tenemos que ver que estamos haciendo mal para poderlas crucificar. Tenemos que buscar en qué estamos fallando para poderlas crucificar. No sé, el tiempo, pastor, no sé si la pastora Mayita ya está aquí, si puedo ya concluir. Me dice. Amén, amén. Ya tenemos a pastora Mayita. Gracias, pastor Grace, por esta poderosa enseñanza. Así es que gracias le damos a Dios porque esta palabra de verdad que es muy extensiva. Así es que ahí le paso a la pastora Mayita para que ella siga hablándonos de lo que ella también averiguó y que también fue hecho para ella. Así es que gracias, pastor apóstol Carlos Siu, que por esta oportunidad que me ha dado para poder hablar de lo que es el pecado y cómo estar fuera de la carne. Amén, amén. Amén. Gracias, pastora Grace. Qué bendición. Pastora Mayita Gutiérrez, desde nuestra bendita Guatemala. Pastora Mayita, Dios te bendiga con otros dos temas de la ira y contienda. Mira qué tremendo tema hoy. Celos y envidia que tocó pastora Grace. Y ahora Mayita Gutiérrez nos trae el tema ira y contienda. Bienvenida, pastora Mayita. Dios la bendiga. Este es su tiempo. Bien. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Muchas gracias por esperarme y Dios ha tomado el control del tiempo. Créanme que por alguna razón no tenía internet. Estaba la señal caída y miren, justo a tiempo llegué. Pero
Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo vencer los frutos de la carne, iras y enemistades. En este momento quisiera yo que me apoyen con algunos textos bíblicos porque lo vamos a manejar desde la palabra del Señor y voy a querer unas colaboradoras para que me apoyen buscando Levítico 19:17, Romanos 2:11, Primera de Timoteo 2:4, Salmos 101:3, Romanos 12:17-18, Tito 3:2, Primera de Juan 4:8, Primera de Corintios 15:33. Como sé que hay unas estudiantes de la palabra que son, pero abanderadas en el curso, por eso quiero ya tengo Levítico. Bravo, bravo. Levítico 19, versículo. Levítico 19, versículo 17, Romanos 2:11 para otra. Ya, sí. Entonces leo Levítico 19, capítulo Amén. 19 y el versículo 17. Y dice su palabra preciosa: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Aleluya. Amén. Los crímenes hoy en día sabemos que el crimen está avanzando y está creciendo a nivel mundial. Y este es un tema que nos da pánico porque hemos visto los índices de mortandad, de asesinatos, hemos visto los índices de secuestros y todo esto nace de aquellas personas que están contaminadas con el odio y también que se dedican a participar sembrando el odio. Estos son términos comúnmente escuchados y asociados con la enemistad, porque las iras son partícipes de enemistades. ¿De dónde nacen las enemistades? Definitivamente nacen por los celos, por la envidia, por el odio, por personas que no buscan al Señor y no son temerosas de Dios. En este momento, esta palabra que nuestra amada hermana Marcelita nos leyó en Levítico 19:17, nos muestra a Dios que quiere a un pueblo que aborrezca el comportamiento pecaminoso, que no odie a la gente, porque el odio puede venir de todas las direcciones y puede venir la autojusticia, los perjuicios raciales, los perjuicios culturales, de los rencores, la venganza y la animosidad irracional. Y es por eso que nos hemos enfocado en estos temas y gracias a Dios porque esta plataforma nos permite compartir estas palabras, que es bastante difícil compartirlo dentro de una iglesia local, porque si empezamos a hablar de estos temas, muchas veces el pueblo se desanima, se aburre y mejor se va. Y pues hoy venimos en el nombre de Jesús a motivar a todo el pueblo de Dios que nos puede ver a través de las redes sociales, porque hemos venido por 1, 2, 3, 4 o 100 almas o 10,000 almas. Amén. Que le escuchen a Dios, que le escuchen a Dios. No podemos alejarnos ni apartarnos de lo que comúnmente vivimos en la tierra. Todos los pueblos, naciones, lenguas, conoceremos a Dios y nos doblaremos delante de Dios. Y para poder acercarnos a Dios, tenemos que estar viendo esto. Pero si nosotros mismos no deseamos que esto toque a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, a nuestros hermanos, sobrinos, primos, tenemos que buscar a Dios y tenemos que también analizar la palabra, vivir la palabra y someternos en obediencia a la palabra de Dios.
Sabemos que algunas personas están siendo en este momento victimizadas, intimidadas, acosadas, maltratadas debido a decisiones o comportamientos de maltrato. Sabemos que en su mayoría son mujeres. En su mayoría son mujeres, son niñas, son señoritas, pero no apartamos a nuestros varones, sean jóvenes, sean niños, sean adultos, porque en este momento sabemos que esto existe en la tierra, pero también conocemos un antídoto importante, hermanas amadas, hermanos amados, para sanar a la población, al pueblo de Dios, para sanarlo del alma, de la mente, del cuerpo. ¿Cómo vamos a sanar y cómo vamos a combatir esto? Bueno, pues el Señor nos enseña en su palabra el amor. El amor es un antídoto muy hermoso, muy bueno. Es una clara concepción de las personas en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 11, si alguien pudiera apoyarme leyendo. Yo lo Amén. tengo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tratar localmente con personas que son drogadictas, con personas que son alcohólicas. Hemos tenido la oportunidad de tratar con niñas violadas, con mujeres que sufren violencia y maltrato. Hemos tenido la oportunidad también de tratar con personas que no hacen lo malo, que no practican físicamente lo malo, que están en una iglesia y que son un líder, pero traen alguna raíz. Y de alguna manera, todos en esta tierra necesitamos ser sanados todos los días, liberados todos los días y sobre todo restaurados. Pero esto únicamente lo vamos a practicar a través de la palabra de Dios. Necesitamos un consejero. Bueno, vengamos a la palabra de Dios para que sea Dios sanándonos y restaurándonos. Sobre todo, que en obediencia caminemos y sabemos y conocemos el compromiso que como hijos de Dios tenemos. El cambio es único. La salvación es personal. Usted decide ser salvo o usted decide ser condenado. No es su pastor, no es su líder de la célula, no va a ser su profeta, no es su grupo de oración. La decisión la toma usted solamente. Usted decide cambiar y hacer las cosas buenas e imitar lo bueno de Dios, o usted decide también apartarse y practicar siempre lo malo. Así que la palabra es para todos, clara, concisa y contundente. Y a esto no le podemos ni quitar ni añadir ninguna letra más, ni una J, ni una I, como dice la palabra de Dios. Usted lo decide, porque Dios es para todos justo. Él es fiel para todos. Él hace salir el sol para los buenos, para los malos. Él hace que coman los pajaritos y los seres humanos y los peces del mar, ¿verdad? ¿Verdad que todos hacemos lo mismo? Entonces, de usted depende que usted quiera cambiar. De usted depende solamente. No le dejemos la carga al pastor, a la pastora. Ay, es que los pastores no oraron bien por mí, ella tiene la culpa. Mire todo lo que hace y se van con un listado de cosas que usted hizo. Y las cosas que hizo usted, ¿cuáles son? ¿Cuándo nosotros vamos a tener la capacidad de reconocer que nosotros hemos fallado? Y si hemos fallado es porque en nuestro corazón debe haber una pizca de ira y eso es pecaminoso. Y esto ocasiona a que hagamos enemistad por donde quiera que vayamos. Porque primero me voy a fijar yo en mí misma para saber qué está ocasionando enemistades, qué me está haciendo apartarme
de las personas que me aman, que me están conduciendo a la luz y que yo quiera sanar y que yo quiera cambiar. Yo tengo que verme primero, antes que ver al hermano. Amén. Vamos a leer en 1 Timoteo 2:4, quien tenga, y otra hermana que me apoye en Salmo 101:3. Okay. A ver, amén. 1 Timoteo 2:4 y leemos la palabra, seguimos leyendo la palabra que nos está edificando y con reverencia. Y dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Salmo 101:3. Amén. Y la palabra del Padre se lee en referencia. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Amén. La palabra del Señor nos muestra que si nosotros obedecemos claramente estos lineamientos, por la palabra seremos salvos y nuestra familia va a ser salva. A través de la palabra de Dios encontraremos un tabernáculo edificante. Encontraremos riqueza y salvación sobre nuestra vida misma, sobre nuestros hijos y nuestras generaciones, como lo promete la palabra de Dios. Pero mucho cuidado, porque, por ejemplo, el enemigo va a querer venir primero con algunas personas y decir a la mente: ustedes en este momento odien a sus enemigos, peléense con sus enemigos, maten a sus enemigos, aborrezcan a sus enemigos. Y es por eso que hemos visto el resultado en muchos países con guerra, las masacres y los genocidios masivos a causa de ese odio que existe. Así que nosotros no somos más de los que insultan, no somos más de los que juzgan, no somos más de los que persiguen, no somos más de los que andan metiéndose en la vida del vecino. Métase con Dios y será Dios quien resuelva su vida y lo ayude a enderezar sus caminos. Tengamos claro que las enemistades son la antítesis completa del carácter de Satanás. Pero si nosotros tenemos amistad con Cristo, si nosotros nos sometemos al ayuno, a la vigilia, a la oración, vamos a tener el carácter como Dios, y todos los días Dios en su justicia hará que ese amor perfecto empiece a descifrar lo que Él es en su amor en nuestra vida misma. Lo he comprobado personalmente. Muchas veces me he parado delante de muchos hermanos, hemos compartido la palabra y a veces no voy así como que preparada, porque como hoy que leí un tema y dije voy a buscar esto y voy a agregar y voy a quitar, y así me puse yo a preparar mi tema, porque yo tenía que venir con los maestros cultos de la palabra de Dios. Y yo siempre le digo al Señor: ay, Padre, ¿y qué le puedo predicar si ellos todos lo saben? Saben la palabra de pe a pa y la practican, y qué difícil para mí poder compartirles si yo no sé nada. Pero el Señor es bueno y Él siempre nos da esa serenidad, esa paz, esa tranquilidad y sobre todo esa alegría de poder compartir palabra, yo digo, con los eruditos de la palabra de Dios. Pero que el Señor bendiga a los hermanos que todos los días se esfuerzan, se desvelan y estamos atentos a ver todo lo que están haciendo, y es maravilloso porque imitar a lo que Dios quiere que hagamos en su palabra, eso va haciendo a que mucha gente afuera se empiece a impactar y empiece a buscarnos. El Señor empieza a abrir puertas grandes de bendición. El Señor empieza a sanar nuestro entorno y nuestra vida misma empieza a gozar de una salud perpetua.
una salud que de repente le da a uno una gripecita, pero en eso quedó. O de repente era un calambre, no era nada malo, no era una osteoporosis. El Señor empieza a cambiar nuestro entorno de manera que empezamos a avanzar y empezamos a crecer cuando empezamos a imitar el amor del Señor. Pero en cambio, si nosotros practicamos la mentira, practicamos el odio, las mentiras, ¿qué ocasionan las mentiras? Enemistades. ¿Qué ocasiona el odio? Guerras. Así que nosotros no vamos a poner en práctica lo que el enemigo quisiera que la humanidad viva metida en eso. Nosotras vivamos metidas en la palabra porque nosotras somos de Cristo. Quisiera que alguien me apoyara con la palabra de San Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Y la otra que me apoye con primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Quisiera que los varones también me apoyaran. A ver, tengo Mateo 5, ¿qué? San Mateo 5, capítulo 43 al 48. Ahí está en la pantalla, pastora. Ok. 43, ok. Vamos a leerlo aquí, Padre nuestro. Es la palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, diceis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Hace 3 días fue esto que yo viví, algo muy personal. Y fui perseguida por algunas personas, fueran secuestradores, fueran asesinos o solo andaban detrás de mi persona y de otra hermana con la que fuimos a retirar un dinero. Nosotras nos asustamos mucho en ese momento que no podíamos ni hablar y se nos aguadó el cuerpo. Qué horrible es vivir una persecución real cuando uno está en el peligro de algo. Pero saben, hermanos amados, que el Señor nos ha llevado con mi hermana Glendy, que es una hermana de apoyo de nuestro ministerio, gracias a Dios por su vida. Hemos estado orando mucho para que el Señor sane nuestra vida y libre a nuestros hijos y limpie todo lo que hay en nuestro bello municipio, porque nuestro municipio es de Cristo. Y cómo le hemos pedido al Señor para que todas las cosas vayan cambiando y empiece a venir una atmósfera muy buena. Y toda esa gente que de repente está llena de odio o de venganza o de envidia, siempre anda viendo de qué manera hace las cosas malas. Y muchas veces no necesitamos ser perseguidos físicamente, sino somos perseguidos como iglesia por personas. Quizás tienen envidia porque usted se pintó un mechón en el cabello y se hizo un mechón dorado y la envidian por eso. O quizás se compró un carro o se compró una casa y la envidian por eso. Y si no tiene nada de eso, quizás hay personas que van a envidiar hasta lo espiritual, porque hubo una persona que se me acercó y me dijo, ay, es que a usted le envidian porque Dios le dio dones. Gracias, Señor, porque el Señor nos privilegia con dones, pero nosotros tenemos que empezar a orar por las personas para que ellos sean cambiados. Y estoy muy segura que así como cada una de nuestras oraciones ha sido elevada para el Señor, para liberación, para que todas las personas que vengan a nuestro país, para que las personas que puedan visitarnos en nuestra casa
sean gratos y tengan ojos agradables a nuestra familia y a nuestra vida misma, y que Dios cancele todo pensamiento malo. Es importante seguir orando y nunca detenernos. Debemos orar los unos por los otros sin menguar, sin menguar, sin menguar. Tenemos que orar los unos por los otros. La oración es un antídoto eficaz y letal para matar las iras y las contiendas. Si alguien me pudiera bendecir con Primera de Juan 4:8. Amén, mi pastora. Y la palabra del Padre se lee en referencia. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Perdón, mi pastora. A ver, ¿dónde dice aquí? Amén. Sus discípulos que hoy yo no escuché. Primera de 4:8, mi pastora. Sí. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Amén. Sabemos que los discípulos del Señor andaban reunidos y todo el tiempo que estuvieron juntos durante el ministerio del Señor Jesús, compartían de la palabra de Dios. Comían y compartían de la palabra de Dios y vivían juntos y en armonía y siempre compartían de la palabra de Dios. Y muchas veces dentro de los ministerios, cuando el Señor está levantando un ministerio, no ha de faltar algo que el enemigo quiera venir a estorbar a algún hermano o hermana y ponerle enfermedades. Si eso pasara, hay que orar. Si hay alguna hermana que empieza a sentir en su corazón como esa envidia, enojo, y no, yo no quiero que hagan esto, no haga aquello, no hay que orar aquí, no. Empiezan con una condicionante de la palabra, si Dios es amor, también hay que orar por esa situación. Porque muchas veces el pueblo del Señor necesita ser sanado, liberado y restaurado. Una de las estrategias muy importantes para combatir la enemistad y las iras es la oración. No debemos quedarnos atascados, y este es uno de los consejos que doy. No debemos quedarnos atascados en conversaciones de relaciones con personas que destilan enemistad. No debemos estar ni recordando ni repitiendo los comentarios negativos o constantes de alguien que está haciendo lo contrario. Oremos. Si alguien en su trabajo no está haciendo correctamente las cosas, no lo difamemos. Si usted está viendo que hay un hermano o hermana que está con un ministerio a cargo y necesita su apoyo, apoye, no la desprestigie. Si usted está siendo llamado para tomar un cargo en algún rango celestial con el Señor para edificar al pueblo de Cristo, órele al Señor para que le enseñe a hablar con palabras de amor. No corte. Si usted en algún momento está siendo llamado también para colocarse en algún trabajo importante, órele a Dios, trate la manera de mantenerse en la postura de ser un hijo de Dios y siempre servir. Recordemos que el Señor nos enseña en su palabra que Él vino a servir y no a ser servido. Muchas veces se nos olvida que cuando estamos trabajando, como ya tenemos un rango, un título, o tenemos posgrados, o tenemos doctorados, se nos fue ¡fum! Para arriba todo, y se nos olvidó de dónde Dios nos trajo. Y ya no servimos. Entonces empezamos a hablar de la gente, a llamar a las personas, a incomodar la paz de alguien que está buscando al Señor por estar metiendo cosas contrarias. Estos
son pequeños tips que yo les comparto porque es necesario que como hijos de Dios lo sepamos. Y sobre todo, que el Señor nos instruye a que nos enseñemos, porque el creyente por falta de conocimiento perece. Así que es necesario que con ejemplo de la palabra del Señor, nosotros sigamos los lineamientos correctos de la palabra. Si nosotros violamos la palabra, desobedecemos el mandato de Dios que fue dejado a todo su pueblo desde el principio, desde el pueblo antiguo, entonces claramente acontecerán catástrofes en el mundo. Y un claro ejemplo del odio actualmente en el mundo es el odio y el desprecio. Y saben que esto se da mucho, muy fuerte, más para el sexo femenino, porque yo estaba googleando y estaba buscando cuál es el índice entre mortandad entre hombres y mujeres. Pues me sale que, como estoy estudiando, sale que para mujeres es muy alto el índice a nivel mundial. A nivel mundial, la estadística solo en el 2020, al día 132 femicidios, 204 tentativas y 110 personas perpetradas en estado de emergencia. 37 durante la inmovilización social obligatoria a nivel mundial. Y esto ha producido en muertes solo de mujeres, 250 mujeres al día, o puede que más, puede que el índice crezca más, y en varones el 30%. Entonces, ¿por qué es que se ha aumentado el femicidio a nivel mundial? Porque hay misoginia, así se conoce, esta es una figura penal. La misoginia es un delito penal que castiga la ley a nivel mundial, porque hay conductas de odio hacia mujeres. Y es que miren, hermanos, es importante que sepamos esto, porque hay mujeres que son rencillosas. Hay mujeres que también son celosas. Hay mujeres que no están orando y levantando el altar en la casa, ni por sus hijos, ni por su esposo. Están descuidando su viña y están cuidando cosas que no están en este momento prioritarias. Posiblemente se andan cuidando el pelo, o se andan cuidando las uñas, o andan cuidando la casa del vecino y no están cuidando su casa. Así que por esa razón es que ha venido la misoginia, y la palabra contempla la misoginia. La palabra de Dios en la epístola de Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 2, versículo 11 en adelante, está escrito por el apóstol Pablo. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz, y los hijos con dolor, y todo tu cuerpo, y tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces, hemos visto hoy en día que hay varones que están muy celosos porque las esposas no cuidan a sus hijos, no atienden su casa, se la pasan viendo el teléfono, se la pasan también muy atentas a estar mucho en los chismes. Y es muy importante que como madres y que como mujeres tengamos la palabra en nuestro corazón y cuidemos mucho de ella. Recordemos que Dios quiere que seamos como una balanza, quiere que tengamos una vida en plenitud.
dando frutos abundantes y dando mucho amor y sobre todo, hermanas amadas, velando por el cuerpo de Cristo que Dios nos ha encargado, pero también velando por nuestra familia. Cuando nosotras estamos pasando por algunos problemas familiares, es necesario que busquemos el consejo. Para eso están los hermanos y las hermanas en la iglesia. Es necesario que busquemos el consejo de la palabra de Dios. Es necesario que se nos ministre, que se nos libere, porque muchas veces no dialogamos. Solamente, ¡pum!, atacamos. El enemigo siempre va a querer venir a estorbar nuestra vida y nuestra paz y sobre todo nuestro hogar. Es necesario que busquemos la palabra y el acompañamiento en consejería a través de pastoras o de matrimonios pastorales. Es muy recomendable que cuando usted se dirija a buscar consejo, mi amada hermana, es necesario que busque matrimonios sólidos, matrimonios que pueden entre ambas partes darle un consejo. A mí me gusta mucho buscar, cuando busco consejería, siempre busco matrimonios. Y cuando no busco los matrimonios, busco una hermana de fe en la cual yo siento mi confianza plena y puedo platicar abiertamente con ella mi problema. Pero para esto usted tiene que sentirse en paz, sabiendo que la hermana que va a contar, a quien usted le va a contar su problema, va a ser una hermana dotada de sabiduría y que nunca usará su problema para venir sobre su vida o sobre su familia o sobre sus hijos o sobre su llamado o sobre su trabajo con machete y la va a desmotivar. Así que es necesario, y yo les doy estos consejos porque es necesario que nosotros nos aboquemos con hermanos y hermanas que nos den la consejería cuando necesitamos esa liberación. Sabemos que las personas en este momento, las mujeres, están muy propensas a caer posiblemente en enfermedades, a caer en tentaciones, a caer en peligros, igualmente los varones. Pero si nosotros como pueblo de Cristo nos tomamos de la mano del Señor, el Señor nos va a librar de muchas cosas malas que acontecen hoy en el mundo. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo puedo controlar yo estos problemas de iras y enemistades? Bueno, pues uno de los consejos que les di fue hablar y pedir ayuda, buscar consejeros que nos puedan sanar nuestro corazón, porque es necesario que seamos escuchados. Es necesario hablar y sanar eso que nos está molestando desde muy adentro, para que hayan otros hermanos que nos puedan apoyar y puedan orar por esta situación que nos está cargando y nos está dañando nuestro corazón. Quiero que sepa que la ira, lo único que le va a ocasionar a usted es problema de nervios. De repente va a sentir que le agarran calambres, que siente dolor en algún lugar, y usted tiene que ser sano y liberado, porque si usted no sana su corazón y no pide consejería, entonces va a pasar que adentro se le irá formando una masa y pueden venir hasta los cánceres. Y luego dice uno, ay, pero me salió una masita, una bolita que me sube y que me baja por aquí. No ha habido liberación, no ha habido administración y todo el coraje está ahí retenido. Pero hay algunas personas que con esa ira lo único que agarran es
la pistola, el machete y vemos esa cantidad de muertes que ocasionan allá afuera. Así que nosotros debemos ser sanos. Debemos también tener una actitud muy positiva para poder controlar. Pase adelante, doctor, para poder controlar. Mi hijo, venga a abrir, por favor, al doctor. Para poder controlar esa ira. Tenemos también que ir a la iglesia. Entre más rápido y pronto podamos buscar a Dios, nosotros vamos a ser más sanos, porque vamos a contagiar a nuestros hijos de cosas muy positivas. Los vamos a contagiar de la alegría, del amor, de la obediencia, de la unidad. Nuestros hijos van a empezar a ser condecorados a donde quiera que vayan. Y todos los frutos que nosotros vamos a ir captando por estar bajo la obediencia, por estar haciendo la voluntad del Padre, todo esto nos va a favorecer bastante porque nuestros hijos van a empezar a cosechar. Pero si nosotros, porque lo he visto en algunos casos, nos dedicamos a estar con una ira, peleamos con la vecina, peleamos con los hermanos, tengo problemas y fíjese que me peleo con la vecina, me peleo con mis hermanos, no sé qué pasa, pero hasta el presidente me odia. Tenemos necesidad de ser liberados, porque lo único que estamos agarrando por todos lados es enemistades y todo el mundo le cayó mal. Todo el mundo le cae mal a usted. Y ahora, ¿cómo le caeré yo a esa persona? ¿Saben qué dicen? Ay, pobrecita, está bien loca, van a decir. Entonces, ¿sabe qué? Vengamos a la palabra del Señor, vengamos hoy a la iglesia, asistamos a donde nos inviten. Hay un grupo de célula familiar aquí en el vecindario, hay una campaña ahí en la calle, asistamos, vayamos y hagamos las cosas positivas que nos van a ayudar a ser libres y sanos de esas malas prácticas que el enemigo ha venido a sembrar para traer destrucción a la humanidad. Sobre todo, el interés del diablo es que toda la gente se vaya para el infierno, mientras que usted puede ser usado como un instrumento de luz para cautivar esos corazones y a través de su ejemplo usted inspire a otros y otros le sigan e imiten hacer las cosas buenas que usted sabe hacer a través de Cristo Jesús. Así que si hay alguien que ha sentido en esta, que quiera reconciliar con el Señor, si hay alguien que se ha sentido en este tiempo muy mal a través de todo lo que ha estado pasándole, por tener esa sensación, por tener eso en su corazón, porque eso es malo, eso es pecado, eso es como una estaca metida en el corazón, eso es dañino. Si hay alguien que necesita hoy oración, vamos a acompañarnos de nuestro amado apóstol Carlito Siu, porque él va a ser nuestra oración de fe y vamos a pedirle juntos al Señor para que usted pueda ser sano y libre en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos llama a ser nuevas criaturas. Recuerde que no podemos vivir en el pasado. Tampoco alguien que cuando yo anduve en el pasado, anduve haciendo lo malo y que vengan ahora en el presente cuando les sirvo al Señor y me vengan a decir, ay, es que te acuerdas cómo lo hacías allá en el pasado. Ese es el diablo. Repréndalo con la palabra y dígale que debe aceptar a Cristo. Y usted siga su camino, siga buscando la voluntad del Padre, porque Él le va a ayudar bastante. Y Jesús no señala a nadie. Quiero que lo sepa. Jesús no señala a nadie. Desde el momento que usted lo acepta, Él se hace su amigo. Y ese amigo fiel nunca nos va a dejar en ninguna temporada de la vida. Va a estar proveyendo todo el tiempo, constantemente. Siempre va a estar abriendo puertas y va a hacer milagros a través de su vida a favor de toda su familia. Jesucristo
Es el único que puede venir a transformar a toda la humanidad. Por eso no nos cansemos de esparcir su palabra y compartamos este video todo lo que podamos, a donde sea que podamos enviarlo. Enviemos video. Cada vez que hay palabra de Dios, no importa quiénes son los que están exponiendo la palabra de Dios. Mandemos palabra de Dios. Mucho mejor es enviar la palabra del Señor que dejar venir muchas cosas malas a nuestra vida. Le doy el tiempo, apóstol. Amén. Gracias, Pastora Maíta. Gracias, Pastora Grace, por estos temas hermosos. Estamos en la serie Cómo vencer las obras de la carne. Y esta noche tuvimos dos tremendas expositoras, Pastora Grace, que habló de los celos y envidia. Hay mucho más que hablar de celos y envidia. Y Pastora Maíta, que nos desarrolló un tema precioso sobre ira y enemistades o ira y contiendas. Amigos, hermanos, el Señor dice en su palabra que la paga del pecado es muerte. Y estas son obras de la carne que trae pecado. Y Pastora Meita decía, si usted quiere orar, se siente mal porque le has fallado al Señor, te has fallado a ti mismo, has fallado a tu prójimo, esta noche es la oportunidad. Oremos juntos. Digamos, Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado y que he pecado contra ti, contra mí mismo y contra mi prójimo. Te pedimos perdón, te entregamos nuestra vida, alma y espíritu. Ayúdanos a vivir conforme a los frutos del Espíritu Santo, vivir en amor, en gozo, paz, fe, templanza, mansedumbre, humildad, misericordia y cosas semejantes parecido a todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por estas vidas, por nuestras vidas, por aquellos hermanos y hermanas que de una u otra manera te han fallado y han fallado a su prójimo también, porque somos seres humanos. Pero esta noche nos ponemos a cuentas contigo. Gracias, mi Cristo Jesús. Amén y amén. Amigos, hermanos, les invitamos la próxima semana. Estaríamos finalizando el martes y jueves con los otros 4 temas de las obras de la carne. Mire qué poderoso. Idolatría, hechicería, disensiones y herejías. ¡Wow! Poderoso. Pero antes, este fin de semana, sábado, tenemos nuestra oración matutina. Mire, la estamos pasando poderoso, agradable, gozoso, llenándonos de su palabra, de oración y a la vez seguimos intercediendo por el mundo entero. Por la noche tenemos altar familiar. ¿Por qué altar familiar? Es nuestra trinchera de oración, nuestra trinchera de batallas espirituales. La importancia del altar familiar los días sábado es mantenernos cubierto. Ese cordón de 3 dobleces es que Dios, Cristo, sea el centro de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, porque estos tiempos son malos y debemos primero cuidar nuestras casas. Miren, nosotros podemos ganar reinos y naciones como el rey David, pero cuando él regresaba de las guerras, dice que los filisteos encontraban saqueado su casa, secuestrado sus mujeres y sus hijos. Hay muchos cristianos que le están pasando a eso. Bueno para enseñar, luz en las calles, pero cuando regresa a casa hay problema. Y es por eso que nos hemos enfocado a cuidar nuestros hogares, matrimonio, hijos, familia, cubriéndonos y que Cristo sea el centro. Así es que los sábados por la noche también tenemos altar familiar. Ese es el propósito. Fortalecer nuestras trincheras de oración, nuestras trincheras de combate, de guerra espiritual, para proteger, para cuidar, para salvar nuestras familias de las garras de Satanás. Así es que les invitamos, mire, ese es nuestro programa semanal. El amor y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y nos vemos este sábado. Los que quieren conectarse en la oración matutina, 5:30 hora este, Estados Unidos, de la mañana, 5:30 de la mañana con el nuevo horario. Y luego en la noche, 8 de la noche, altar familiar. Quedan cordialmente invitados. Nos despedimos de ustedes deseándole que el amor y la paz del Señor esté
con ustedes y su familia. Buenas noches a todos, amada familia, amigos y hermanos.